Hola, yo soy Paloma. Hola, yo soy Regina y bienvenidos a Manual para Existir. La finalidad de este podcast es traer a la mesa lo romantizado que es el proceso de ir a terapia, porque desde la perspectiva de alguien que ya ha ido a terapia no es tan fácil como lo pinta la gente. Realmente hay mucho que enfrentarse y en esta ocasión vamos a hablar sobre justo esos temas que son difíciles y que no toda la gente lo hace. Por ejemplo, Regina nunca ha ido a terapia, entonces vamos a partir también desde ese punto. Regina, ¿tú qué opinas de ir a terapia? ¿O cuál es tu idea de ir a terapia? Yo nunca he ido a terapia. Una, por lo monetario. Otra, a lo mejor y por el tiempo. Y porque todavía no me siento lista y no sé ni siquiera cómo empezar a decir quiero ir a terapia y quiero ir a enfrentar todo lo que a veces no le hablo a nadie. Ok, ¿es porque no te sientes tanto como en confianza con la idea de un terapeuta, de alguien desconocido que sepa tantos detalles de tu vida? ¿O porque crees que no te sientas lista para compartirle a alguien ese tipo de cosas? Sí, justo eso, o sea, yo no sé el qué va a pensar de mí, no sé qué va a decir sobre los pensamientos que tenga yo o los problemas que tenga yo, y si ni siquiera se lo llego a contar a veces a mi familia, que es como algo más dentro de mi casa y todo eso, pues menos a alguien externo. Sí. Y es que realmente sí es algo muy complicado en el sentido de que justo de por sí nos han enseñado que los seres humanos creo que no tendemos que desahogarnos, porque siempre el desahogarnos o el hablar de cosas difíciles siempre involucran el ser vulnerables, y nos han demostrado, o bueno, más bien nos han querido decir que siempre tenemos que ser fuertes, y a veces pues no es tanto la idea, te estás ahogando más guardándote ese tipo de cosas. Entonces creo que es muy normal el que la gente, justo los que no han ido, que tengan como ese miedo, y sobre todo porque es así como de un desconocido le va a decir a alguien más qué opinión va a tener de mí. Pero siento yo que el perfil de los psicólogos o como la idea de ellos es justo nada más como aprender a escuchar o escucharlo desde un lado más racional, porque no solamente no es como tu amigo que te dice, ¿sabes qué? Pues échale ganas en esto o en lo otro, que tienes como esa confianza a lo mejor para decírselo, sino que con los psicólogos ellos te los explican como para que apliques cierto tipo de herramientas, para que tú también entiendas el por qué pueden pasarte este tipo de cosas, porque al final de cuentas un proceso terapéutico lo que quiere es cambiar cierta conducta, lo que quiere es cambiar cierto tipo de pensamiento, cierto tipo de emoción. Tienen un comentario que justo va de la mano con todo lo que están platicando, y es: nunca he ido a terapia, pero tengo muchas ganas de ir. Iré esta semana y pues creo que lo más complicado puede ser iniciar una conversación. ¿Cómo llegas, te sientas y hablas? Sí, y es que creo yo que desde la parte también de alguien muy extrovertido, creo que es sencillo el llegar y empezar a entablar una conversación muy random, ¿no? Pero claramente de alguien más introvertido, de alguien que le cuesta muchísimo el ponerse vulnerable, claramente le va a costar más trabajo, porque sobre todo también sentimos mucha prisa por este tipo de procesos, y desde el primer encuentro es así como de tengo que desbordar todo, tengo que decir todo para ya empezar a trabajarlo súper rápido. Entonces entiendo el por qué dice, porque en algún punto a mí me pasó eso. Tuvieron que pasar muchísimas cosas para que yo me animara y dijera, güey, la neta tengo que ir a terapia, y que tomé esa iniciativa. Entonces sí te da miedo en un principio, te da miedo, claro que sí, y pues sí, es totalmente normal. Los seres humanos tenemos miedo, es una de las principales emociones, pero algo que pasa mucho es que nos quedamos atascados en el miedo. Entonces solamente hay que dar ese pequeño saltito. No sé cómo lo veas desde esa perspectiva. Bueno, yo tengo una opinión diferente porque yo nunca he ido a terapia. Yo siempre he enfrentado como mis problemas yo, y tengo la creencia como de que pues si siempre hemos estado solos y vamos a estar solos, tenemos que resolverlo nosotros. No siempre va a haber una persona en la cual puedas contar tu problema, y la cual te lo va a resolver o la cual te va a escuchar y te vas a sentir mejor, ¿no? Entonces yo siempre he solucionado mis problemas o los he llevado a lo largo de los años yo. Y es que en parte tienes razón, o sea, no, el hecho de que vayas a terapia no significa que ya se van a resolver por sí solos los procesos, los problemas, claramente. Y yo siento que eso es algo que se tiene muy romantizado, en el que te dicen, empieza a ir a terapia
terapia y verás cómo te irá mejor. O sea, sí, sí es, pero también no te hablan sobre los duelos que terminas enfrentando, porque al final de cuentas eres tú enfrentándote a una versión de ti misma que a lo mejor no te gusta, que tienes muchas cosas que quieres tratar y que claramente has estado haciendo con los meses, con los años, porque al final de cuentas son conductas y nos hemos estado comportando de esa manera, y de repente el cambiarlo, el switch, te genera muchísima presión, te genera presión en esa parte. Entonces entiendo que digas, pues de todos modos el ir a terapia no me los va a resolver. Sí, no es como que te los resuelva de la noche a la mañana, pero también justo el entender de dónde viene todo esto, el cómo está conectado tu pensamiento, tus emociones, tu comportamiento, hace que puedas hacer como un análisis de todo eso y puedas ver cuál es la mejor conducta. Y dentro de la terapia pues claramente hay como diversos enfoques, ¿no? Puede haber el humanista, puede haber el gestal, el sistémico, que al final de cuentas todos hablan o cómo ven la vida o cómo involucran al individuo con el entorno, y cada uno tiene como sus métodos, entonces tampoco no hay como que un solo camino para llegar a esa solución. Hay muchísimas, pero sí te metes a un duelo en el que te cuesta mucho. Es un proceso, te digo, doloroso, en el que tienes que aprender a poner límites contigo misma, con las personas que te rodean, y en el momento también en el que ya están esos límites que ya te pueden llegar a incomodar a ti también porque no estás acostumbrado a ponerlos, pues sí chocas muchísimo. Y algo o un dicho muy popular que tienen o que tenemos las personas es así como de que realmente cuando empiezas a ir a terapia tu entorno se empieza a modificar, y aprendes también que hay personas que ya no van tanto de la mano con tus ideales, con tus pensamientos, y es ahí donde también empieza otro duelo en el que te das cuenta de que ya no encajas en los mismos círculos porque tú ya estás cambiando, y eso es algo que no te explican, que no te dicen. Entonces pues sí, al final de cuentas creo que la idea es buena, o claramente el ir a terapia te ayuda muchísimo, pero es romper ese estigma de que todo va a ser lindo y ya no es tan fácil. Y a lo mejor tú que tienes esta idea o que tienes esta parte en la que pues dices, aún no me siento lista, está bien, al final de cuentas es cuando tú te sientas cómoda, cuando estés así, y sí marca un antes y un después en tu vida, ¿no? Y claramente también es contarlo como desde el tema monetario, porque pues sí, la terapia cuesta, es un privilegio. La terapia todo el día de hoy es un privilegio que no todos se pueden proporcionar. Y por ejemplo, tú, ¿cuántos años tienes? ¿Tienes 19? ¿Tienes 18? Ajá, entonces claramente no tienes las finanzas de una persona que a lo mejor ya puede permitirse ese tipo de cosas, ¿no? Entonces también no te han, o uno de los procesos, más bien una de las cosas que decías que no te terminabas de animar por ir era por el aspecto económico. Sí, claro. Sí, es que siento que a veces, bueno, más a mi edad, creo que es complicado decir, tengo el dinero para estar yendo, a lo mejor ir una vez a la semana o 2 veces, o a lo mejor ir 2 veces al mes, no sé cómo se maneje porque nunca he querido estar entrar como en ese tema. Y aparte de que nadie te dice que estás listo para ir a terapia, nadie te dice, ya a esta edad tienes que ir a terapia porque va a ser mejor para ti, ¿sabes? Entonces también siento que bueno, ya es a lo mejor cada idea de cada persona, y se entiende cuando algunos se sienten más preparados para ir o cuando no, o cuando sienten en confianza a lo mejor con un amigo, con una amiga, con su mamá, con su papá, pero yo en lo personal siempre es yo sola. Okay. Sí, te digo, y es totalmente normal, porque al final de cuentas estamos con esas conductas muy arraigadas, a lo mejor el de que tú tienes que resolverlo tú sola, que no puedes ser vulnerable con las personas. Te digo, sí, es muy normal, siento que es como un contexto como muy en general, y que afortunadamente por lo menos en la generación en la que a lo mejor ya estamos, está siendo un poquito más normalizado, ya no es como antes, ¿no? Entonces a lo mejor todavía hay cierto tipo de pensamientos que tenemos muy arraigados, en el que dicen que la terapia no es necesaria, en el que la terapia pues es para gente loca, y no es cierto, no lo es, porque tal vez sí estamos un poco locos, la neta estamos un poquito fragmentados, yo sí estoy. Ahorita que tocaste ese tema de lo monetario, otro comentario es eso, que la terapia suele ser cara y más si ocupamos tratamientos largos. Sí, es que también no te hablan del costo,
Porque puede haber sesiones que ya ahorita con la economía, con la inflación y claramente con todo eso puede haber que cada sesión te cueste 500, 600 pesos dependiendo del enfoque. Entonces, estar gastando eso cada semana, cada 2 meses, claramente es complicado y sí, ir a terapia verdaderamente es un privilegio económico porque pues justo la economía está muy limitada y no podemos a veces invertir en ese tipo de cosas y claramente es muy triste cuando las personas necesitan un apoyo psiquiátrico, por ejemplo, en esta cuestión de los medicamentos y que son tratamientos largos y que son tratamientos también costosos en los que pues necesitas invertirle y no todas las personas tienen esas posibilidades. Entonces también es muy triste ver cómo cuando finalmente decides dar el paso y resulta que tienes que apoyarle a tu cerebro un poquito en esta parte de las medicinas, desde uno también quitarte el estigma de que tienes que ya empezar a consumir medicamentos, que es algo que está como muy juzgado también, en el que te puedes llegar como a desarrollar cierto tipo de adicción si no te lo saben dar como con la cantidad o la dosis adecuada. Claramente también ahí es otra manera como de adaptarte. Tienes que adaptarte ahora a la idea de empezar a consumir los medicamentos. Entonces es muy triste ver cómo las personas a veces no tienen ese tipo de posibilidades económicas y que muchas veces dejan truncados esos tratamientos y ya no los pueden finalizar debido a eso. Entonces, sí, ir a terapia es un privilegio económico y que también no se habla. Esos podcasts que son buena vibra y que te mencionan todo eso de lo bonito que es o de lo fácil que va a ser el ir a terapia, son temas que no te comentan, que no te dicen. Sí, pues aparte, imagínate que eres estudiante y que dices, tengo que tomar materia, depende de la carrera en la que estés, tengo que tomar transporte y a veces es como de, pero también quiero ir a la terapia y lo voy a tener, no me va a alcanzar el dinero que ya gané con el trabajo, y que algunos o la mayoría de estudiantes llegan a trabajar en la etapa universitaria, entonces también es algo que es de sacrificar, o es la escuela o es estar bien mentalmente, apoyarte en ese aspecto. Entonces siento que también debe ser complicado saber a qué sí le pongo o a qué no le pongo el dinero que estoy ganando. Sí, claro, ese tipo de cosas que tienen que asentar muy bien tus prioridades, porque ahorita pues ya mencionamos lo romantizado que está el proceso, toda esta parte de los duelos, lo que cuesta, que claramente no estamos tampoco preparados económicamente para afrontarlo. Otra, la cuestión de los tiempos. Actualmente la rutina que llevamos nosotros como jóvenes es muy demandante, en el que prácticamente solamente tienes tiempo para lo que es tu responsabilidad, ya sea la escuela, el trabajo, a la familia, y no tenemos el tiempo para ir a terapia. Entonces también es otra parte o otro reto en el que tienes que darle la prioridad, y muchas veces es dejar cierto tipo de prioridades para acudir o empezar a acudir a llevar un proceso. Entonces son como muchos eslabones que al final del día creo yo que sí pesan y que claramente te hacen cuestionarte si estás tomando la decisión adecuada, porque es así como de siento tanto desajuste o me estoy desacomodando tanto que mejor no hubiera tomado la decisión de empezar a venir, ¿sabes? Entonces también no te dicen ese tipo de cosas, no te las comentan, no nos podemos, no nos permitimos a nosotros el decir, ¿sabes qué? Me está costando un montón y ya no quiero ir, porque al final de cuentas también involucra una disciplina, porque no todo el tiempo o cada sesión te van a estar dando una revelación tras otra. No, con la primera sesión no vas a arreglar los miles de traumas familiares que tienes. Con la segunda no vas a sanar todas las heridas que tienes. Entonces, realmente habla sobre una disciplina en la que pues a veces estás confundida con el proceso, a veces estás tenso, te estás exigiendo un montón y es incómodo, o sea, es incomodarte a ti mismo al ir a terapia y enfrentarte a todo ese tipo de cosas. Sí, claro. Al igual como lo pintan las redes sociales, ¿no? Que te dicen que es bonito y que te tienes que dar tiempo para ti mismo, para encontrarte, para zafarte de todo lo que es tu rutina, ya sea como persona profesional o como lo que seas. Entonces también siento que es muy romantizado en redes sociales el ir a terapia o el darte tiempo para ti mismo para sanarte.
cuando no es tan simple solamente decir, me voy a sanar porque quiero sentirme mejor. Sí, y es que ya el tema de las redes sociales claramente involucra el llevar como un estilo de vida o más bonito, entre comillas, porque claramente al final de cuentas es lo que vemos en redes sociales, ¿no? En plataformas como en Instagram, como en TikTok, que es así como de yo me siento bien chido porque estoy yendo a terapia o porque estoy, ¿cómo se llama?, en esta parte bonita de mi vida. Digo, está chido que la gente pues comunique todo ese tipo de cosas, pero claramente el que lo hagas desde un lado falso y que lo hagas nada más por verte bien o por verte bonito, ya es ahí donde le metes un poco de presión y donde le estás creando una fantasía hacia las personas que no han ido y que piensan que desde el primer día que vas a estar en terapia vas a estar ya deslumbrante y que vas a estar así como de que, ay sí, me estoy sanando, cuando pues es lo mismo, o sea, te enfrentas a un montón de cosas y que a veces justo por la presión que te está generando todo este fenómeno de las redes sociales, a veces te confunde más, porque es así como de, yo vi, no sé, qué tal influencer, yo vi que tal persona que sigo en redes está en terapia y se la está pasando bien, porque pues es lo mismo, no nos gusta el decir que nos está costando un proceso. Ajá, entonces también las redes sociales creo yo que a veces, más allá de informar, que es para lo que son, el informarte sobre todo este tipo de cosas, también te pueden generar un mundo de fantasía, un mundo más ideal, más idealizado, en el que pues no te hablan sobre todo lo que está ocurriendo detrás. Sí, también que lo haces por moda, que lo haces por seguir si él va a terapia, pues yo también puedo ir y yo voy a sanar igual, y como dicen que es rápido el proceso, pues también lo voy a hacer yo, ¿por qué no? Sí, claro, entonces creo que refuerza mucho el hecho de que ahorita si no has sido terapia no es porque estás haciendo las cosas mal o que yo inclusive ya sea una persona indestructible porque estoy yendo a terapia, cuando realmente ahorita que es mi tercer proceso terapéutico siento yo que me he dado cuenta de lo vulnerable que puedo llegar a ser como persona y que me ha costado mucho el aceptarlo, porque yo dije, en algún punto inicié un proceso y lo terminé y sí, me llené de amor propio y me sentí contenta y me sentí así muy, muy feliz, pero el saber que ahorita tienes que volver a hacer el ajuste realmente es así como de que no puede ser, tengo que volver a pasar por todo esto. ¿Por qué? Por la idea de alcanzar mi mejor versión, cuando siento que a veces también está muy romantizado todo eso, que tienes que ir a terapia para hacer tu mejor versión, y es así como de, siento yo que la idea tiene que ser, hay que ir a terapia para estar tranquilo con uno mismo, a final de cuentas, más allá de la opinión que puedan tener los demás. Siento yo que, así como tú dices, que tú eres la única persona que va a estar contigo al final del día, pues también de este lado es lo mismo, y que mejor que mi mejor compañía, o en todo caso que esa otra versión de Paloma que está ahí, pues que esté muy alineada a la que está actualmente. Entonces sí, es demasiado todo lo que lo involucra, y volvemos a lo mismo, ¿no? No se hablan de ese tipo de cuestiones, y pues una cosa nos lleva a otra. Lo económico, el tiempo, lo romantizado que está, a esta parte de las redes sociales que también está generando pues mucha presión, que lo estás haciendo por moda, y siento yo que cuando lo haces por moda también te está como el hecho de que no lo estás haciendo de una manera real, que no lo estás haciendo porque tú quieres, sino tal vez porque quieres pertenecer a algo. Y al final de cuentas, si tienes siempre la idea de que vas a pertenecer a algún lugar, las cosas pueden cambiar muchísimo y no te va a asegurar el que estés ahí. Sí, justo. Sí, que tampoco hay que aprender a que tienes que ser tú mismo, y a que sea como sea y como vaya tu proceso, tienes que aceptarte a ti sin querer estar en un círculo social a fuerzas. Creo que no es muy necesario. A veces sí, se siente feo estar solo y saber que nadie te entiende, que nadie le puede decir, oye, es que me siento mal por esto, y que a lo mejor la otra persona te puede decir, no, pues échale ganas, todo va a estar bien, ¿sabes? Sí, claro. Entonces también siento que tiene mucho que ver eso, el con quién quieras compartir eso, ¿no? Y si tu círculo social te apoya en ese aspecto, o si a lo mejor estás mejor solo, o si a lo mejor en una etapa tienes que estar solo para poder comprenderte primero a ti mismo, y después a lo mejor ir formando ahora un círculo de amigos. Sí, y justo yo creo yo que estoy muy de acuerdo con esta parte en la que a final de cuentas son etapas, ¿no? En las que te puedes sentir cómodo estando solo, estando acompañado, y también tenemos que meternos mucho en la cabeza de que eso no todo el tiempo tiene que ser así.
no todo o que no todo va a estar igual, no todo tiene que ser para siempre. Entonces creo yo que a veces nos encerramos tanto como en nuestro mundo y creemos que las cosas o las personas van a estar para siempre, y de repente es así como de, está chido a veces el cambiar de cierto tipo de cosas, el que las prioridades están cambiando. O sea, realmente siento yo que aprendes muchísimo de todas esas personas y en algún punto alcanzas una madurez tanto emocional o una madurez como persona, porque te estás permitiendo el soltar todo este tipo de cosas, soltar a lo mejor los círculos, soltar ciertas ideologías, soltar ciertos comportamientos, porque te están de alguna manera llevando a ese cambio, a ese ajuste que estás teniendo en ese momento. Y también que a veces no todos los círculos sociales son buenos para ti, que a veces te llegan a hacer cosas que no son buenas para ti y que tú lo sabes, pero que a veces lo haces por la intención de estar en ese círculo social a fuerza, que no tienes que pertenecer a una parte siempre, que a lo mejor y tú tienes que ser un viajero o algo y tienes que estar solo, que no es necesario buscar a alguien que de verdad te entienda todo el tiempo, porque no lo va a decir. Bueno, yo desde mi perspectiva me ha pasado así. Yo nunca he pertenecido a un lugar exactamente. Siempre a lo mejor me ha tocado que estoy un tiempo con una persona, amiga, o sea, hablando cero de relaciones, y a lo mejor después ya no me entiende y nos tenemos que separar completamente, porque yo no estaré con alguien hablando de amistades en donde no me sienta a gusto, en donde sienta que no conecto, que no me escucha o lo que sea, ¿sabes? Y a lo mejor eso también te lleva a crearte tu idea solita de que, ¿y si yo estoy mal? ¿Y si yo soy el problema? ¿Y si yo soy la que debería de cambiar? Pues sí, es que justo también está mucho esa parte de que si algo no te gusta de ti, pues cámbialo, como si fuera muy, muy sencillo. Y a veces creo yo que simplemente tenemos que dejar que las cosas se den por sí mismas, ¿no? Siento yo que ya en algún punto en el que te pones a analizar y piensas si tu bienestar está en ese lugar y dices, la neta no, pues es ahí donde ya tú tomarás la decisión si quieres hacer algo al respecto o no, para buscar tu bienestar, ya sea tú sola, con personas nuevas, tal vez con cierto tipo de ajustes ya con los círculos que estás, pero sí también al casarte con la idea de que siempre tienes que estar acompañado de alguien. Creo yo que también eso te puede como evadir, o te puedes terminar como evadiendo cierto tipo de cosas que están pasando, nada más por crearte la fantasía de que estoy acompañado y ya voy a salir adelante. O sea, sí está chido y claramente los círculos de apoyo, las amistades están ahí para apoyarte y para ayudarte a salir adelante, pero pues al final de cuentas uno también tiene que ponerle desde su propia voluntad, desde su propio camino, porque pues las otras personas de todos modos sí te pueden apoyar, te pueden sostener, pero al final de cuentas quien va a ir avanzando pues eres tú. Y justo como ya mencionamos lo importante que es el aspecto económico para un acompañamiento terapéutico, pues nos dimos a la tarea de investigar diversas instituciones en donde se les puede dar ese acompañamiento gratuito. Por ejemplo, lo que es el Instituto Sei Mujer a nivel estado aquí en Michoacán, en donde a través de sus redes sociales, su línea de contacto, pueden solicitar la información para que les den una cita y puedan iniciar su proceso. Al igual el Instituto Sei Mujeres y el Hospital Psiquiátrico. Y búsquenos en nuestras redes sociales, como lo es TikTok e Instagram, como Manual para Existir. Ahí es donde vamos a estar subiendo pues toda la información, también donde vamos a estar subiendo estos episodios, y así todos vayamos creando una bonita comunidad. También es importante mencionar que no somos expertas, hablamos desde nuestra perspectiva y no venimos a educarlos ni nada completamente así. Exacto, simplemente pues hablamos y comentamos estos temas desde nuestras experiencias, desde nuestras perspectivas, y pues básicamente lo hacemos para pues, tener un tema del cual mencionar. Sí, igual a lo mejor y alguna de ustedes personas se va a poder sentir identificado. Sí, sentir identificado con nosotros o con lo que yo mencioné y con lo que Paloma mencionó. Exacto. Entonces, y pues nada, creo que es todo por este episodio, así que les damos la bienvenida a este bonito manual. Yo soy Paloma. Yo soy Regina. Y nos vemos en la siguiente lección. Pues sí puedes decir. ¿Qué onda? Yo soy Paloma. ¿Por qué? Pues no, que tiene que ser muy natural. Yo soy muy así. Ajá, pues perdón, Sí, es personalidad.
así. Y yo, Me encantó.